Para empezar con el video, les vamos a explicar los temas que nos tocó. Tales son la Constitución de 1857, las leyes de reforma, la intervención francesa y el Segundo Imperio, el gobierno de Benito Juárez y, para concluir, el gobierno de Lerdo de Tejada. Por lo tanto, también les vamos a hablar de cómo fueron estas etapas, sus características y los procesos que tuvieron que pasar cada uno de estos. En la Constitución de 1857 fue similar a la de la Carta Magna de 1824. Implantó de nueva cuenta el federalismo y la república representativa, la cual constataba de 25 estados, un territorio y el Distrito Federal. Apoyó a la autonomía de los municipios en los que se dividen personales sin la justa retribución y su pleno consentimiento. Esta se creó en el Congreso de 1857. También están las leyes de reforma, que son un conjunto de leyes expedidas entre 1855 y 1863 durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. El objetivo principal de estas leyes era separar a la Iglesia del gobierno o Estado. Pero para no seguirles contando más, dejaré que mis compañeros les hablen más a fondo sobre los temas ya mencionados. La historia de la Constitución de 1857. El 2 de febrero de 1848, México había perdido Texas. La nación estaba herida y levantamientos armados tenían lugar por todos lados hasta que, en 1852, el Plan de Guadalajara vio la luz para invitar a Santa Anna a ocupar algún cargo político. Sin embargo, Lucas Alamán fue mucho más radical y le pidió que regresara, sí, pero a gobernar, garantizando así la permanencia del régimen conservador. No pasó mucho tiempo para que el pueblo volviera a levantarse en contra del gobierno debido a su creciente autoritarismo. Entonces, en un pueblo ubicado en el estado de Guerrero, dos hombres, Ignacio Comonfort y Juan Álvarez lanzaron el Plan de Ayutla, en el cual se desconocía el mandato de Santa Anna y se convocaba a la creación de un Congreso extraordinario que nombrará el presidente interino. Así fue como comenzó la Revolución de Ayutla, a la cual se unieron figuras tan importantes como Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Melchor Ocampo. Poco tiempo después, en 1855, la Revolución de Ayutla triunfó y Santa Anna salió del país. En ese momento comenzó el periodo liberal. Entonces, el Congreso Constituyente comenzó las reuniones para, con base en el Plan de Ayutla, promulgar una nueva Constitución. Esta se terminó el 5 de febrero de 1857 y entró en vigor el 16 de septiembre del mismo año. La vigencia de este documento fue de 60 años, pues después se instauró el Segundo Imperio Mexicano y posteriormente el periodo del Porfiriato. Algunas de sus aportaciones. La Constitución de 1857 significó la consolidación del proyecto de nación. Esta tenía como forma de gobierno un sistema democrático y federal. Además, sus estados fueron declarados como libres y soberanos. Se reconoció la división de poderes tripartita. Otra de sus aportaciones fue la conocida como Ley Iglesias. Esta se llamó así porque su autor fue José María Iglesias, ministro de Justicia en ese tiempo. Dicha ley se promulgó el 11 de abril de ese año. En realidad, esta ley era sobre los derechos y obvenciones parroquiales. Aquí se establecía que ningún miembro del clero podía cobrar ni un centavo a la gente pobre, gente que no tenía dinero, ni siquiera para subsistir.
por los servicios de bautismo, matrimonio, entierro y amonestaciones. Las leyes de reforma fueron un conjunto de leyes expedidas entre 1859 y 1860, muy radicales, cuya finalidad principal fue la de completar la Constitución de 1857, volviéndola plena, y representaba un antecedente sin precedentes para el régimen jurídico actual. Esas leyes se conocen como las leyes de la Reforma y fueron promulgadas por el presidente de la época en México, Benito Juárez García. ¿Cuáles son las leyes de reforma? La ley de Juárez, la que eliminaba los dominios del clero y del ejército y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley. Esta ley fue promulgada por Benito Juárez. La ley de Lerdo, de 1856, la que obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos. La ley de iglesias, 1857, prohibía el cobro de derechos y gratificaciones parroquiales al diezmo. A estas tres leyes, en el año 1856, se le sumaron otras 5 leyes, las que fueron promulgadas por Benito Juárez desde Veracruz. 1. Ley de la nacionalización de los bienes eclesiásticos. 2. Ley sobre el matrimonio civil. 3. Ley orgánica del registro civil. 4. Ley de exclaustración de monjas y frailes. Y 5. Ley de libertad de cultos. Promulgación de las leyes de reforma. Gobierno de Juan Álvarez. Ley de Juárez o Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación. Esta ley fue expedida por Benito Juárez el 23 de noviembre de 1855. El clero rechazó de plano esta ley. Ley La Fragua o Ley de la Libertad de Expresión Impresa. Entró en vigencia el 28 de diciembre de 1855. Esta fue promulgada por el secretario de Relaciones Exteriores e Interiores, José María La Fragua. Esta ley deroga la Ley de Juárez. Gobierno de Ignacio Comonfort. Decretó que eliminó la obligación civil de los votos religiosos. Esta se dio a conocer el 26 de abril de 1856. Decretó que eliminó la Compañía de Jesús en México. Se dio a conocer el 5 de junio de 1856. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Es promulgada el 5 de febrero de ese mismo año. Quien la jura en primer lugar fue el republicano y federalista Valentina Gómez Farias, quien luchó por estos ideales toda su vida, desde las Cortes de Cádiz, la independencia de México y la Constitución de 1824, la que había sido derogada por el régimen centralista y la dictadura de Antonio López de Santa Anna. Durante el gobierno de Juárez, los conservadores buscaban planes e ideas para tomar el poder de México. Benito Juárez suspendió las deudas de pago a España, Inglaterra y Francia. Estos se enojaron que enviaron tropas a México. Sin embargo, hubo un trato que España e Inglaterra se pusieron de acuerdo y decidieron retirar sus tropas. Pero en Francia, no tan convencido y con el interés de expandir su imperio, le declara la guerra a México, y los franceses llegan en el año de 1862. Esto se le conoce como la Segunda Intervención Francesa. La primera fue la Guerra de los Pasteles. Hubo muchas batallas como la Batalla de Puebla, que terminó con el triunfo francés, y Juárez se refugió en el norte en 1863. Los conservadores propusieron poner como gobernante a Maximiliano de Habsburgo, que este aceptó junta con Carlota en 1864. Desde ahí se conoce como el Segundo Imperio Mexicano. Pareciera buen gobernante hasta que Maximiliano optó con decisiones y acciones más liberales que conservadores, y esto molestó mucho a los conservadores y al Imperio francés. Francia retiró su apoyo debido a un enfrentamiento contra Prusia. Juárez, y con el apoyo de los estadounidenses, se enfrentaron con el Imperio, que quedó solo. Maximiliano se fue a Querétaro. Ahí se rindió. Le hicieron juicio y finalmente fue fusilado
junto a otros compatriotas el 19 de junio de 1867. Los franceses llegaron a tierras mexicanas, que Emiliano se sintió feliz porque pensó que ya era el fin de los liberales. Francia le hizo guerra contra México y triunfó. Con otro de sus compañeros, Emiliano optó por un gobernante europeo, y este fue Maximiliano de Habsburgo. Él pensó que era la persona adecuada para gobernar y acabar con los liberales. Sus expectativas no eran las correctas, como él pensaba. El emperador tomó decisiones que favorecían a sus rivales y eso le enfadó muchísimo, como otros de sus compañeros. Las esperanzas de un país conservador desaparecieron definitivamente, y el pobre del Emiliano tuvo que vivir con la amargura y tristeza en sus últimos años de su vida. A veces pasa cuando eliges a una persona que crees que es la indicada, y eso fue que Maximiliano de Habsburgo siguieron los grupos conservadores. Ya no tenían buenas oportunidades en tomar el poder por el regreso de Benito Juárez a la presidencia y de otro liberal que lo sucede. Muchos piensan de cómo sería la situación de México si el imperio siguiera en nuestros días o por mucho tiempo, si Maximiliano no fuese asesinado. El gobierno de Benito Juárez. Benito Juárez fue presidente de México, a quien se debe las primeras medidas secularizadoras del corte liberal del Estado mexicano. En la segunda mitad del siglo XIX, sus leyes de reforma provocaron por una parte la reacción de las fuerzas conservadoras internas, predominantes desde la independencia y continuadoras del sistema colonial; por otra, una intervención extranjera que se concretó en la invasión francesa y la imposición por Napoleón III de Maximiliano de Austria como emperador de México. Benito Juárez, el impulsor de la reforma, dirigió victoriosamente la resistencia y trató de sentar las bases para el funcionamiento en México de un sistema liberal en un Estado de Derecho. En inicios en la política, en 1831 fue elegido regidor del Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca y 3 años después diputado del Congreso de su estado. En 1834, luego de una brillante disertación, la Corte de Justicia le otorgó por unanimidad el título de abogado, y poco después se encargaba de defender a los habitantes del pueblo de Los Icha, enfrentados con su párroco por los presuntos abusos de este. Era el momento en que, tras una devastadora peste de cólera, los liberales tomaron el poder e intentaron suprimir los privilegios del ejército y de la iglesia. Sin embargo, el general Antonio López de Santa Anna, que había apoyado el movimiento liberal, se alzó en armas contra él y con el lema "Religión y fueros" se hizo nuevamente con la presidencia de la República. La participación de Juárez en el caso de Los Icha en la reacción conservadora lo obligaron a apartarse durante unos años en las actividades públicas. En 1846, al perder el poder, los conservadores fue cogobernador de su estado y poco después participó en el Congreso Federal, que tuvo que hacer frente a una de las peores crisis de la historia de México, la guerra contra los Estados Unidos. Para afrontar los gastos bélicos, propuso al Congreso hipotecar o vender en pública subasta los bienes de las manos muertas, lo que anunciaba su futura política de desamortización. Tras la conquista de la Ciudad de México por las tropas estadounidenses, fue nombrado gobernador interno de Oaxaca. Durante este periodo fue que duró casi 2 años. El ejército invasor impuso la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, por lo que México perdía en favor de los Estados Unidos, más de la mitad de su territorio. La derrota, la humillación y la conciencia del periodo del vecino del norte provocaron el fortalecimiento del nacionalismo mexicano y el replanteamiento del futuro del país. Cristalizaron así 2 tendencias políticas. La conservadora proponía la recuperación del estilo de vida colonial, lo que implicaba la alianza con las potencias europeas y el establecimiento de la monarquía de México. La liberal, por el contrario, proponía la ruptura con el pasado, la República Federal y el entendimiento con los Estados Unidos. La lucha por el gobierno. En 1849, terminada la etapa de interinato, Benito Juárez fue reelegido gobernador de Oaxaca sin oposición y desempeñó el cargo hasta 1852, en que finalizó el periodo constitucional establecido. A continuación fue nombrado rector del instituto, puesto que desempeñaba cuando en 1853 el general Santa Anna se hizo nuevamente con el poder.
Juárez, que como gobernador de Oaxaca había ordenado el apresamiento del entonces fugitivo Santa Anna si penetraba en el territorio bajo su jurisdicción. Fue rápidamente detenido y encarcelado en las tinajas o celdas inundadas de San Juan de Ulúa. La dura reacción de los conservadores, el clero y los militares provocó un cambio de gobierno en favor de los moderados. Juárez, que había sido ministro durante 2 meses escasos, volvió a Oaxaca como el gobernador del estado, mientras los liberales moderados continuaban de la reforma y en febrero de 1857 promulgaban la nueva constitución que la completaba. En noviembre de 1857, después de haber sido elegido gobernador de Oaxaca mediante voto directo, Juárez fue nombrado de ministro de Gobernación y tras las inmediatas elecciones generales, presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo que de acuerdo con la Constitución le convertía en vicepresidente de la República y sucesor del presidente Ignacio Comonfort. Sin embargo, Comonfort pactó con los conservadores. Juárez fue encarcelado durante unos pocos días y finalmente, el 11 de enero de 1858, el general conservador Félix Solórzano dispuso a Comonfort que salió hacia el extranjero y se proclamó presidente. Benito Juárez alzó la bandera de la legalidad y exigió la presidencia que constitucionalmente le correspondía dada la ausencia de Comonfort. Se retiró hacia Guanajuato, donde declaró establecido su gobierno, pero la ofensiva conservadora lo obligó a retirarse hasta el puerto de Manzanillo, en la costa del Pacífico, donde el 11 de abril embarcó con rumbo a Panamá, atravesó el Istmo y después de pasar por La Habana y Nueva Orleans, el 4 de mayo de 1858 llegó finalmente a Veracruz, donde estableció su gobierno. Por el Tratado de McLean Ocampo, que nunca llegó a ser ratificado, el gobierno de Juárez, a cambio del reconocimiento diplomático, de apoyo político y de ayuda económica, concedía en los Estados Unidos las vías de comunicación que deseaba y permitía que fueran protegidas por tropas estadounidenses. Después de casi 3 años de guerra, el 11 de enero de 1861, Juárez entraba vencedor de la Ciudad de México y era nombrado presidente efectivo de un país agotado y devastado. Al interés por el cobro de la deuda y la pensión de los conservadores mexicanos exiliados en Europa se unieron los deseos de Napoleón III de obtener una área de influencia francesa en América y detener la expansión anglosajona mediante un imperio conservador latino. Todo ello condujo a que Gran Bretaña, España y Francia acordaran invertir militariamente en México. Las tropas europeas se reunieron en Veracruz en enero de 1862, pero Juárez logró entablar negociaciones y consiguió la retirada de España y Gran Bretaña. Los franceses, más interesados en la conquista y el predominio conservador que en la resolución del conflicto de la deuda, avanzaron hacia la Ciudad de México y la ocuparon en junio de 1863, cuando Juárez ya había instalado su gobierno de San Luis Potosí y había movilizado un ejército de 38,000 hombres. En agosto de 1867, Benito Juárez convocó elecciones y presentó 5 enmiendas de la Constitución para reforzar los poderes presidenciales. Fue reelegido sin dificultad, pero las modificaciones constitucionales provocaron una amplia oposición, incluso entre sus partidos. Juárez, que aparte del decreto de prórroga del mandato presidencial de Paso del Norte, siempre se había distinguido por su escrupuloso respeto a la legalidad, trataba por segunda vez de incrementar su poder mediante procedimientos poco ortodoxos, lo que creó una crisis de confianza en su administración y provocó la escisión de los liberales en 3 grupos. El encabezado por el general y futuro dictador Porfirio Díaz, que en aquel momento defendía el sagrado principio de la insurrección. El liderado por Sebastián Lerdo de Tejada, que había sido principal colaborador de Juárez y que él dirigía el propio presidente. Ya enfermo, Benito Juárez decidió presentarse nuevamente como candidato a la presidencia en 1871. Después de una dura campaña, obtuvo la reelección, pero la oposición se manifestó con energía y se produjeron varias rebeliones que pudieron ser sofocadas. Sin embargo, Porfirio Díaz, con el plan de la Noria, provocó un alzamiento que tardó 4 meses en ser controlado. El 18 de julio de 1872, cuando el general Díaz había vuelto a sublevar el noroeste del país, un ataque al corazón terminó con la vida de Benito Juárez. El hombre, con su capacidad de organización y resistencia, sentó las bases del México moderno. A pesar de que la agricultura
era una de las actividades más afectadas por las confiscaciones de bienes eclesiásticos. Lerdo no hacía nada para restablecer el crédito agrícola. En cambio, autorizaba pésimas concesiones a los constructores de vías férreas, ofreciéndoles 4.000 hectáreas de terrenos por cada kilómetro de vía férrea construida. Durante su mandato, aplicó enérgicamente las leyes anticlericales de Juárez, desterró a los jesuitas y a muchos sacerdotes, expulsó a las Hermanas de la Caridad, congregación muy estimada en México que ni Juárez se atrevió a maltratar. Lerdo de Tejada proporcionó el carácter constitucional a las leyes de reforma. Además, restableció la instancia del Senado como parte integrante del poder legislativo y adoptó una política menos conciliadora que su antecesor con respecto a los grupos religiosos, puesto que prohibió toda manifestación religiosa. Y falleció el 22 de abril de 1889 a sus 65 años en Nueva York, Estados Unidos. En el aspecto económico, la República restaurada no presenta grandes transformaciones, y los que Bueno, para concluir con el video, les diré que gracias a todos estos procesos por los que pasó México, no sería el país que es, por lo que hay algunos procesos que ayudaron a la mejoría de nuestro país y otros que nomás nos perjudicaron. Por ejemplo, sin las leyes de reforma, todavía estaría la Iglesia apegada al Estado, lo cual en la actualidad nos afectaría demasiado ya que existen muchas diversidades de culto. Otra de las mejorías que tuvo el país fue que sin la Constitución de 1857 no tendríamos la libertad de expresión, lo cual nos afectaría demasiado en nuestro país, ya que sin esta no podríamos enterarnos de nada de lo que está ocurriendo. Y lo más importante, ya no podríamos hacer los famosos memes que crean sobre el presidente y las locuras que éste hace. Por otra parte, la intervención francesa fue un terrible error, ya que si Benito Juárez no hubiese dejado de pagar la deuda externa de México, nos hubiese ahorrado millones de muertes en nuestro país. Esta fue devastadora para México, ya que solo ayudó a incrementar el periodo de inestabilidad y la agitación durante el periodo del siglo XIX. Además, incrementó la deuda externa y creó la disrupción en la producción agrícola e industrial. En fin, algunos de estos procesos nos ayudaron para la mejoría de nuestro país, pero sin embargo, como ya había mencionado antes, hubieron unas que solo nos perjudicaron y nos siguen perjudicando hasta el día de hoy. Tales es como la intervención francesa, que solo extendieron la deuda externa de nuestro país. Pero en fin, espero que les haya gustado nuestro video. Muchas gracias.